La mañana de ese día trajo consigo un sabor peculiar, una melancolía suave y casi imperceptible, propia de los últimos días de septiembre, cuando el verano se despide con un suspiro. Valentina Fyodorovna Krylova, como si todavía oyera sonar la campana de la escuela, se despertó incluso antes de que sonara el despertador. Permaneció acostada por unos momentos, absorbiendo el silencio del departamento de 2 habitaciones, donde cada rincón guardaba recuerdos de una vida dedicada a la docencia. Afuera, el viento jugaba con las hojas amarillentas del álamo, arrastrándolas por el suelo como páginas sueltas de un libro viejo. Un lunes más, pensó mientras se levantaba, sin atisbo de desánimo ni cansancio. A sus 58 años, cada nuevo día era acogido con silenciosa gratitud, como un regalo inesperado que la vida todavía le ofrecía. Abrió la ventana para dejar entrar el aire fresco de la mañana y comenzó su rutina de ejercicios físicos, los mismos que había aprendido décadas atrás en programas de televisión, acompañados de música animada. Su cuerpo, marcado por 30 años en las aulas, respondió con una leve molestia en la zona lumbar, pero persistió, completando cada movimiento con determinación. Después del desayuno, la tradicional avena con frutos secos, Valentía revisó los cuadernos de los alumnos a los que impartía clases particulares. Era el único vínculo que aún la unía a la profesión tras su jubilación. Con el bolígrafo rojo corregí los errores de un texto elaborado por Nadia, una alumna de 8º grado. Lo que más la sorprendió fue la uniformidad de esa letra, tan alineada e impersonal, como si hubiera sido mecanografiada. Parece más un informe que un ensayo, reflexionó, señalando otro desliz. ¿Por qué todos escriben de la misma manera hoy en día? Cuando releyó el último párrafo, dejó el bolígrafo y miró por la ventana, como buscando algo que se escapaba entre líneas de aquellas obras. Extrañaba el brillo en los ojos de 30 estudiantes, las discusiones espontáneas que generaban ideas, la energía que solo un aula llena de gente podía ofrecer. En esas lecciones individuales se había perdido algo esencial, algo que ni siquiera la experiencia podía reemplazar. El timbre del teléfono la devolvió a la realidad. Era Denis, el hijo, con una voz llena de culpa. «Mamá, ¿puedes recoger a Artem de la clase de robótica? La reunión de Irina y yo ha sido pospuesta y no podremos llegar a tiempo». «Por supuesto, hijo. A las 5 como siempre. Y también puedes dejarlo aquí para cenar. Nos las arreglaremos hasta las 8». Valentina sonrió mientras colgaba. Su nieto era lo único que todavía llenaba sus días de un significado vivo e incondicional. Con él revivía el sentimiento de ser indispensable, sin reservas ni condiciones. A las 3 de la tarde, después de terminar sus correcciones, salió de casa rumbo al policlínico del barrio, donde el olor a desinfectante y el murmullo de las conversaciones la saludaron como de costumbre. La revisión médica anual ya se había convertido en un ritual burocrático. Su salud, gracias a Dios, se mantuvo fuerte, pero mantuvo la costumbre de cumplir puntualmente cada compromiso como si fuera una obligación moral. Mientras esperaba su turno en el pasillo, sentada en una silla de plástico duro, sacó de su bolso un gastado volumen de poemas de Tchaikovsky. La poesía siempre había sido su refugio, un portal a un mundo donde incluso decir adiós al verano adquiría un significado más profundo. «El bosque está vestido de púrpura y oro», murmuró suavemente, mientras la puerta al final del pasillo se abría y un hombre salía de la oficina. Caminaba lentamente con una leve cojera, alto pero encorvado, el cabello en las sienes plateado por la edad. Había algo extrañamente familiar en su forma de caminar, en la inclinación de su cabeza, en la forma en que sostenía el papel de prescripción. Valentina cerró el libro con un gesto tan repentino que la mujer que estaba a su lado se sobresaltó. Su corazón se aceleró como si quisiera salirse de su garganta. Era Mijaíl. Habían pasado 15 años, pero ella lo reconocería entre miles. Su rostro estaba marcado por profundas arrugas, sus mejillas hundidas, sus hombros, antes erguidos, ahora estaban encorvados bajo una chaqueta pasada de moda. Pero eran los mismos ojos marrones, con esos destellos dorados que alguna vez la hacían sentir cálida. Su primer impulso fue levantarse y salir corriendo, esconderse en el baño cercano, pero sus piernas parecían pegadas al suelo y su pecho se contraía como si una cuerda invisible lo estuviera estrangulando. Mikhail caminó por el pasillo hasta que finalmente levantó la vista. Cuando sus miradas se encontraron, él se detuvo abruptamente, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. «Valía», llamó con una voz que era a la vez familiar y extraña, ronca por la emoción. Ella no respondió, solo agarró el libro con más fuerza entre sus manos.
Dio un paso vacilante hacia ti. Los demás en la fila observaron con curiosidad. Ahora estaban tan cerca que Valentina podía ver cada línea alrededor de sus ojos, esos mismos iris que una vez la habían hecho creer en la eternidad. No esperaba encontrarte aquí, dijo, rompiendo el incómodo silencio. El sentimiento es mutuo, respondió ella, sorprendida por su propia frialdad. Pensé que todavía estabas en Novosibirsk. Regresé. Una pausa incómoda se estableció entre ellos, como un fantasma del pasado. Fue entonces cuando Valentina notó por primera vez la raya completamente blanca en su sien derecha y los profundos círculos oscuros bajo sus ojos que revelaban noches de insomnio. ¿Cómo estás?, preguntó en un tono apenas audible. Bueno. Denis es genial. También lo es su nieto. Todo está bien, dijo secamente. Todo está bien, repitió como si las palabras fueran pesadas. Jugueteó nerviosamente con el papel entre sus dedos. Necesito hablar contigo. ¿Podemos? La enfermera apareció en la puerta del despacho. Lady Krylova, puede pasar. Valentina se levantó sintiendo un inexplicable alivio. Tengo que irme. Ella comenzó a dirigirse hacia la habitación, pero él le tocó ligeramente el codo. El contacto la hizo estremecerse. ¿Puedo llamar? ¿O encontrarnos en algún lugar? Solo media hora. Ella quiso negarse firmemente, decir que ese capítulo se había cerrado hacía 15 años, que ya no había nada más que decir. Pero en lugar de eso escuchó su propia voz responder, mañana a las 6, en el parque, junto a la fuente. Y sin esperar confirmación, entró en la oficina dejándolo atrás. El camino de regreso fue borroso. Recogió a Artem del curso, le sirvió albóndigas con puré de patatas y le ayudó con sus ejercicios de matemáticas. El nieto hablaba entusiasmado de un nuevo juego en el ordenador, pero las palabras se le escapaban por la cabeza sin dejar rastro. Solo cuando la puerta se cerró detrás de su hijo y su nieto Valentina se permitió ahondar en lo sucedido. Fue al dormitorio y se arrodilló frente a la cómoda antigua. El cajón inferior se resistió, chirriando como si no quisiera abrirse, hasta que cedió, revelando un álbum de fotos escondido debajo de montones de suéteres de lana. El primer retrato, ella y Mikhail el día de su boda. Ella con un vestido blanco con encaje en el escote, él de traje oscuro y un clavel en la solapa, como dictaba la tradición. Tan joven, tan llena de sueños. Como pudo imaginar, en aquel lejano 1978, que su historia terminaría en traición. Hojeó las páginas lentamente: el nacimiento de Denis, el primer apartamento, las vacaciones en Gagra, la nochevieja con la familia, los senderos con Mikhail tocando la guitarra alrededor del fuego, ella con un ramo de flores silvestres en los brazos. Aquí Mikhail llevaba al pequeño Denis sobre sus hombros, allí, los tres posaron en la casa de su abuela en el campo. ¿Revivir el pasado otra vez, Fyodorovna? Valentina se sobresaltó. En la puerta Ludmila Petrovna, su vecina del pasillo y amiga desde sus tiempos en el instituto pedagógico, sostenía una olla de la que emanaba un delicioso olor. Baja, corpulenta, con el pelo siempre teñido de un castaño intenso, era el tipo de persona que entraba sin llamar. La puerta estaba abierta, explicó entrando en la habitación. Te traje unos pasteles de repollo. Caliente, añadió Ludmila, colocando la cacerola sobre la mesa de café. Valentina Feodorovna cerró el álbum con un gesto brusco y se secó apresuradamente las lágrimas que brotaban. ¿Qué estaba pasando? Ludmila se sentó a su lado y se inclinó para examinar el rostro de su amiga. Estás pálido como un fantasma. ¿Denis peleó con su esposa? No. Valentina tragó. Mikhail ha vuelto. Ludmila Petrovna se quedó quieta, con la boca entreabierta. ¿Ese Solioviov? Ella sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Y qué quiere aquí? No sé. Valentina apretó el álbum contra su pecho como si pudiera protegerla. Dijo que quiere hablar. Nos vemos mañana en el parque. ¿Qué quieres decir con que aceptaste? Ludmila levantó las manos, exasperada. ¿Después de todo lo que te hizo? Valentina tampoco entendió por qué aceptó. Quizás por pura curiosidad femenina, quizás por el deseo de ver arrepentimiento en sus ojos. Oh, a veces pienso, Ludmila, dijo lentamente acariciando la desgastada portada del álbum, que los dos somos como un libro inacabado. Se ha llegado al último punto, pero falta algo.
Falta una página. Ludmila resopló y le arrebató el álbum de las manos. Libro, nada. Su Mikhail es un clásico que encontramos en cada esquina. Buscó palabras como hojeando un manual de traición. Te dejó con un hijo adolescente por culpa de una niña, y encima te quitó el dinero que tenías. Ahora debe estar en la pindaíba y se acordó de su exmujer. Empujó el álbum a un lado. Tomemos el té. Y con estos pasteles. Señaló la sartén. Pero ten cuidado con este hombre. Ni siquiera con el té humeante y los pasteles de repollo, esos que tanto le gustaban, con su masa crujiente y su relleno ligeramente dulce, Valentina no podía dejar de pensar en aquel encuentro. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué había regresado? Y sobre todo porque al imaginarlo, además del dolor y la ira, había sentido también un calor extraño, casi una alegría tímida, como un carbón que se niega a apagarse. La noche fue larga. Valentina se daba vuelta en la cama, mirando el reloj cada media hora. El sueño no llegó, pensamientos sí, en un torbellino. Alrededor de las 3 de la madrugada se dio por vencido. Se levantó, se envolvió en el desagüe de crochet que estaba sobre la silla y se acercó a la ventana. La luna de otoño se cernía sobre los tejados, bañando el patio interior con una luz plateada. En algún lugar lejano cantó un gallo, al parecer también sin dormir. Valentina apoyó la frente contra el frío cristal. 15 años de resentimiento exigieron venganza. El orgullo le gritó que no se rindiera. La razón le susurró que nada bueno saldría de ese reencuentro. Pero en el fondo traidoramente ardía una chispa de curiosidad. Y algo más, algo que temía nombrar. Solo escucharé lo que tenga que decirme, decidió volviendo a la cama. Será el punto final. El verdadero punto final. Pero el corazón, ese tonto incorregible, latía sordo y ansioso, como si intuyera que el día siguiente cambiaría todo. El parque de la ciudad recibió a Valentina con un fresco viento otoñal y el susurro de las hojas secas bajo sus pies. Llegó 10 minutos antes, una vieja costumbre de profesora de la que ni siquiera la jubilación la había curado. El banco junto a la fuente estaba vacío. Se sentó y se alisó los pliegues de su abrigo marrón. Quería parecer tranquilo, pero por dentro todo se contraía en un nudo de nervios. Mikhail llegó puntualmente a las 6, siempre preciso, siempre obediente. Eso al menos nadie podría arrebatárselo. Caminó lentamente por el sendero con una leve cojera que no había notado el día anterior. En sus manos llevaba un termo viejo, dentro de una funda gastada, y un paquete de papel de estraza. Ese término, pensó Valentina, sorprendida por un repentino cariño. ¿Se lo quedó? Fue un regalo de cumpleaños cuando cumplió los 30, un término chino con dragones, comprado al margen a través de conocidos de negocios. Buenas tardes, dijo Mikhail deteniéndose a unos pasos de distancia. La voz sonaba insegura, como si dudara de sus propias palabras. Gracias por venir. Valentina asintió, indicando con un gesto el lugar junto a ella. Se sentó manteniendo una cuidadosa distancia entre ellos, ni tan cerca como para invadirlos, ni tan lejos como para parecer indiferente. Traje té. Abrió la tapa del termo y el aroma a menta y tomillo, el mismo que preparó en su momento, llenó el aire. Y unos pirojis. De la última cosecha. Él sonrió un poco avergonzado. Bueno, la cosecha terminó hace 5 años, pero se reabrió hace 6 meses. Le entregó el paquete. Valentina no pudo evitar sonreír. Otros dueños, pero los pirojis son iguales, de col, ¿recuerdas que íbamos los domingos? Lo recuerdo, dijo sin querer profundizar en los recuerdos. Pero no vine para eso. Mikhail asintió y sirvió el té, un poco en la tapa del termo, que hacía las veces de taza, el otro en una pequeña taza plegable que sacó del bolsillo. Sus manos, antes firmes como las de un ingeniero, ahora temblaban ligeramente. Valía la llamó por su diminutivo íntimo y ella, sorprendida, no lo corrigió. Necesito explicar muchas cosas. Sé que nada se puede arreglar, pero al menos entiéndelo. Valentina tomó un sorbo del té caliente, calentándose las manos que de repente sentía frías. Habla, dijo simplemente mirando el agua oscura de la fuente, donde las hojas muertas se arremolinaban en lentos círculos. Cometí un terrible error. La voz de Mikhail era apagada, como si viniera de un lugar profundo.
Cuando te dejé por Hania, pensé que estaba empezando una nueva vida. Hizo una pausa amargamente. La carrera despegó. Un nuevo proyecto en Novosibirsk. Una joven a mi lado. Me reí sin alegría. Como en las novelas de 10 centavos. Crisis de la mediana edad. Pero el final no fue tan feliz como en los libros. La fábrica cerró. El sector fue desmantelado. Todos los ingenieros despedidos. Sacudió la cabeza. ¿Quién necesita expertos de 50 años en equipos que ya no se fabrican? Y Hania, otro suspiro. En cuanto se acabó el dinero, consiguió otro. Un banquero, un tipo así. Valentina observó su rostro hundido, las profundas ojeras bajo sus ojos. ¿Cuántas veces había imaginado ese momento en el que Mikhail Andreyevich Soliovov, orgulloso, se humillaría y pediría perdón? En la fantasía, ella era cortante, glacial, implacable. Pero ahora, frente a ese hombre destrozado, no sentía el sabor de la venganza. Solo una gran tristeza, como si se mirara en un espejo distorsionado de sí misma. Entiéndelo, Valía, eso no es lo peor. Mikhail tomó otro sorbo de té e hizo una mueca, como si fuera una medicina amarga. Lo peor es perderse. Fui ingeniero durante 30 años. Todos los días resolví problemas, dirigí personas, creé cosas. ¿Y ahora? ¿Quién soy yo? La última pregunta salió con un dolor tan crudo que Valentina sintió que se le oprimió el pecho. Era exactamente la pregunta que se hacía todas las mañanas desde que se jubiló hace 3 años. Soy vigilante, continuó Mijaíl, después de un silencio. Trabajo como vigilante nocturno. En una escuela. ¿Cuál? Preguntó Valentina, casi sin querer. Tuyo. Una débil sonrisa. En la escuela 42. Víctor Semyonovich me consiguió el trabajo gracias a una vieja amistad. ¿Recordar? Ambos servimos con él en los comités de Rayonno. En ese momento era asistente de dirección. Valentina asintió. Por supuesto se acordaba de Víctor Semyonovich, un hombre alto y erguido, con el porte militar de un profesor de historia. Luego se convirtió en director después de su jubilación y ahora la llamaba con frecuencia, la invitaba a eventos escolares y le enviaba flores. ¿Entonces pasas todas las noches en mi oficina? Se le escapó. No. Mikhail negó con la cabeza. Ahora es un salón de matemáticas. La maestra es Svetlana Arkadievna, una niña. Bajó los ojos. Les quitaron sus paneles a los escritores. Pusieron gráficos en su lugar. La noticia dolió más de lo que imaginaba. Es una tontería esperar que todo siga igual, claro. Pero esos paneles. Hechos a mano con recortes y notas sobre Pushkin, Tolstoy, Dostoyevsky, recopilados con mucho mimo. A veces me quedo allí por la noche, murmuró Mikhail. Y creo. Salió del edificio y caminó por la acera, con las manos en los bolsillos de su gastado abrigo. Caminaba lentamente como si cada paso le costara un esfuerzo extra, pero su postura era erguida, casi militar. Ella lo observó hasta que la figura se fundió en las sombras de la noche, desapareciendo por la esquina donde no llegaba la farola. La taza de té que había sobre la mesa de la cocina ya estaba fría. Valentina Fyodorovna se calentó las manos a su alrededor y sintió como el calor residual se disipaba entre sus dedos. El silencioso apartamento parecía hacer eco de las voces del pasado, la risa de Denis cuando era niño, las acaloradas discusiones con Mikhail en los primeros años de su matrimonio, el sonido de la máquina de coser por las noches cuando ella remendaba los uniformes escolares para ahorrar dinero. Todo esto ya era solo recuerdo, como los paneles literarios que desaparecían de las paredes del aula. Abrió el cajón de su escritorio y sacó el álbum de fotos que había guardado durante décadas. Las páginas crujían ligeramente al pasarlas. Allí estaba Mikhail, de 25 años, vestido con un traje oscuro y una sonrisa confiada el día de su graduación, ella misma, con el vestido de lino que ella misma había cosido y el pelo recogido en un severo moño de profesora. Más adelante, Denis, a la edad de 7 años, al que le faltaban los dientes frontales, sostenía un pez que había pescado en el lago cerca de la casa de campo. Y entonces las páginas se hicieron más escasas.
El último retrato familiar era de 1998, antes de la crisis, antes de las noches de insomnio discutiendo facturas, antes de la mujer más joven con la que Mikhail se había escapado como si sus vidas fueran una carga insoportable. Valentina cerró el álbum con un suspiro. No era justicia lo que sentía ahora, ni siquiera ira. Era algo más pesado y vacío, la conciencia de que el tiempo no solo cura, sino que también borra. Borra los contornos agudos del dolor hasta convertirlo en una mancha difusa, que a veces palpita sin previo aviso. Como la pierna fantasma que tu padre describió después de la guerra. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Lyudmila Petrovna: no te dejes engañar otra vez, Valía. Los hombres como él no cambian. Mañana pasaré a las 10 para tomar el té. Traje esas semillas de tomate que te gustan. Valentina sonrió de mala gana. Lyudmila era como un chaleco salvavidas, incómodo, ajustado, pero la mantenía a flote cuando las aguas se turbulentaban. Lavó la taza con movimientos mecánicos, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. En algún lugar de esa misma noche Mikhail estaría sentado en su apartamento vacío, tal vez releyendo su cuaderno marrón, tal vez escuchando la misma canción que ahora sonaba en la radio, Podmoskovnie Vechera, la canción que bailaron en el baile de graduación de la escuela secundaria. Dos desconocidos unidos por una historia que ya no les pertenecía a ninguno de los dos, pero que tampoco podían tirar a la basura. Valentina sacó su abrigo de la percha y revisó su bolso, las llaves, la bufanda, la novela de Chekhov que había prometido devolver a la biblioteca. Antes de irse, dudó frente al espejo del pasillo. La mujer que le devolvía la mirada tenía profundas ojeras y arrugas que el tiempo había esculpido sin piedad, pero también una expresión que no había aparecido en años, algo entre la curiosidad y el miedo, como la de un estudiante el primer día de clases. Afuera, el aire era fresco y estaba impregnado de olor a tierra mojada. La ligera lluvia que había caído por la tarde había dejado charcos que reflejaban las farolas. Valentina siguió el recorrido habitual hasta la parada del autobús, pero, al pasar por la plaza, giró sin pensar hacia la avenida que conducía al lago. El banco donde se sentaron esa tarde todavía estaba vacío. Se acercó y pasó los dedos por la madera húmeda. Allí, entre las grietas de la pintura descascarada, estaban grabadas las iniciales, M y V, hechas hace tanto tiempo que las letras casi habían desaparecido. Valentina se sentó y cruzó las manos sobre el regazo. Aún no era una decisión. Fue solo un gesto, esperar otros 5 minutos antes de volver a casa. 5 minutos en los que se permitió recordar que antes de ser la maestra jubilada o la abuela de Artiom, ella era simplemente Valía, la niña que creía en las segundas oportunidades y los finales felices. Unas cuantas hojas secas cayeron del plátano de arriba, bailando con el viento antes de aterrizar a sus pies. Valentina los observó pensando en cómo hasta las cosas más frágiles pueden, por un momento, volar. Valentina caminó lentamente hacia la parada del autobús, con los hombros ligeramente encorvados y la pierna arrastrándose un poco a cada paso. De repente sintió la necesidad de volver a llamarlo, de decirle que todo estaba perdonado, que la vida era demasiado corta para guardar rencor. Pero se contuvo. 15 años de dolor no se podían borrar con una simple conversación. El corazón tal vez estaba dispuesto a perdonar, pero la razón exigía prudencia. ¿Era posible confiar en alguien que ya había hecho trampa una vez? ¿O el regreso de Mikhail sería simplemente una búsqueda de un refugio seguro en la vejez? Ya veremos, murmuró para sí misma, alejándose de la ventana. Frente a él, una noche de insomnio, llena de recuerdos y preguntas sin respuesta. Había pasado una semana desde que Valentina Fyodorovna y Mikhail comenzaron a encontrarse en el parque. Todas las tardes se sentaban en el mismo banco, bebían té en un termo y conversaban. Al principio con cautela, como si se volvieran a conocer, luego con una franqueza que sorprendió a ambos. Algo intangible estaba cambiando entre ellos, como si el hielo de 15 años de resentimiento comenzara a derretirse. Ese domingo por la mañana, Valentina estaba preparando una tarta de manzana. Denis había prometido ir con Artiom. Por la ventana entreabierta de la cocina entraba el fresco viento otoñal, trayendo el olor a hojas secas y el sonido lejano de los coches en la calle. El timbre sonó de repente, demasiado abruptamente. Valentina se secó las manos en el delantal y se apresuró a abrirlo. En la puerta estaba Denis, alto, de pelo oscuro, con esa línea testaruda en los labios que tanto le hacía parecerse a su padre en su juventud.
Pero en ese momento el parecido era aún más evidente, la misma mirada desafiante, la misma vena palpitando en la sien, delatando la ira contenida. Denis. Valentina miró sorprendida su reloj. ¿No ibas a venir recién al mediodía? ¿Y dónde está Artyom? Se quedó con Irina, respondió el hijo, entrando al apartamento mientras se quitaba el abrigo. Necesitamos hablar, mamá. Había algo en su tono que hizo que el corazón de Valentina se contrajera. Se dirigió silenciosamente a la cocina, seguida de su hijo. Denis permaneció de pie, flotando sobre la mesa como una sombra amenazadora. Alto, de hombros anchos, de repente parecía un extraño. Quiero saber si es cierto que lo estás viendo, dijo sin rodeos. Valentina se sentó lentamente sintiendo un escalofrío extenderse por su interior. ¿Quién te lo dijo? Artyom. Denis se cruzó de brazos. Ayer, en la fiesta del colegio. Dijo, vi al abuelo Misa, trabaja en la escuela. Hizo una pausa, con la voz entrecortada. ¿Sabes lo que fue escuchar eso de mi propio hijo? Valentina cerró los ojos. Debería haberlo visto venir. Mikhail había mencionado el día anterior que había ayudado a decorar el gimnasio para la fiesta escolar, trabajando para ahorrar dinero para unos zapatos nuevos. Te lo iba a decir, susurró. Solo quería entender las cosas por mi cuenta. ¿Entender qué? La irritación en el tono de Denis no fue bien disimulada. Vale la pena dejar volver a tu vida a un hombre que nos abandonó por una amante más joven y sus dudosos negocios. Valentina se estremeció. ¿De qué estás hablando? Su hijo se sentó frente a ella, inclinándose para mirarla directamente. No te dijo por qué realmente se fue. No fue solo por esto. Janet. Pronunció el nombre con desdén. Ella quería abrir un negocio. Mi padre tomó todos nuestros ahorros. Cada centavo. ¿Recuerdas cuando te sorprendiste al ver que la cuenta estaba vacía? Valentina lo recordó. Ese otoño, cuando Mikhail se fue, descubrió que su cuenta de ahorros conjunta, donde habían ahorrado dinero para su vejez durante años, estaba vacía. Le había explicado por teléfono que había retirado el importe del pago inicial de un apartamento y había prometido devolverlo. Luego vinieron las excusas, los retrasos y el asunto se perdió entre problemas más urgentes. $15.000, continuó Denis con la voz quebrada. En aquella época, una fortuna. ¿Crees que fue casualidad que trabajara de noche mientras estudiaba? ¿O que no podía pagar el tratamiento cuando le empezaron a doler las piernas? Valentina permaneció en silencio, abrazándose a sí misma como tratando de protegerse de aquellas palabras. Las imágenes cobraron vida, Denis, pálido por el cansancio, saliendo para otro turno de noche en la imprenta, ella misma, ahorrando en medicinas para comprarle a su hijo un abrigo nuevo. ¿Cómo sabes eso? Fue todo lo que pudo pedir. Él mismo me lo dijo, respondió Denis, con una risa amarga. Cuando regresó a la ciudad y vino a buscarme pidiendo perdón. Confesó cómo invirtió todo nuestro dinero en el salón de belleza que esa tal Janet quería abrir. El negocio fracasó y el dinero desapareció. En la cocina algo chisporroteó en la sartén. El jugo de las manzanas se desbordó y se derramó sobre la sartén caliente. Valentina automáticamente se levantó, abrió el horno y colocó otra bandeja debajo. Sus manos actuaban por instinto, mientras su mente era un torbellino. Denis dijo finalmente cerrando la puerta del horno. Tu padre pasó por muchas cosas. Lo perdió todo, su trabajo, su reputación, su familia. ¿Y sientes lástima por él? Repitió el hijo incrédulo. Valentina no estaba segura de lo que sentía. El dolor, la decepción, la amargura, todo seguía ahí. Pero entre estas emociones se insinuaba algo nuevo, una compasión por este hombre que tal vez realmente se arrepentía de sus errores. La gente comete errores, murmuró. Y también pueden cambiar. ¿Entonces lo perdonaste? La voz de Denis sonaba incrédula. No lo sé, admitió honestamente. Era la verdad. Ella misma no entendía del todo lo que estaba pasando en su corazón. Pero quiero intentar entenderte. Denis se levantó de repente y casi derribó su silla. Como desees, dijo con frialdad. Es tu vida. Simplemente no involucres a Artyom en esto.
No quiero que mi hijo se encariñe con alguien que pueda volver a abandonarlo. Fue hacia la puerta, pero se detuvo en el marco. Mami, su voz se suavizó. No quiero que vuelvas a sufrir. Solo ten cuidado. Cuando la puerta se cerró detrás de su hijo, Valentina se sentó a la mesa y se cubrió la cara con las manos. Denis tenía razón, no podía arrastrar a su nieto a esa situación. Y sin embargo algo le decía que Mikhail, en realidad, ya no era el mismo hombre. ¿Seguiría siendo el quien traicionó a su familia, o ahora un hombre destrozado por la vida que busca redención? El lunes Valentina fue de compras a Piatiorochka. Al pasar por la sección de lácteos vio una silueta familiar, una mujer alta, con el pelo oscuro recogido en un severo moño. Su corazón dio un vuelco, Janet Viktorovna, la segunda esposa de Mikhail. Valentina intentó pasar desapercibida, pero no tuvo tiempo. La mujer la interceptó con un fuerte saludo, llamando la atención de los demás clientes. Valentina Fyodorovna. ¡Qué coincidencia! Valentina asintió cortésmente tratando de avanzar, pero Janet le bloqueó el paso. En su rostro todavía hermoso, aunque marcado por el tiempo, apareció una sonrisa desagradable. Me enteré de tus paseos con Mikhail por el parque, dijo en tono meloso. ¿Has decidido revivir tu juventud? Buenos días, Janet Viktorovna, respondió Valentina, con la tranquilidad de quien trata con un alumno ruidoso en clase. No veo cómo mi vida personal podría interesarte. ¿Cómo no? Janet se acercó bajando la voz. Es interesante mucho. Especialmente cuando intentas robarme a mi marido. Es marido, corrigió Valentina, secamente. Que yo sepa, hace 3 años que estáis divorciados. Un documento no significa nada, replicó Janet con un tono histérico en su voz. Mikhail es mi marido. Vivimos juntos 15 años. Él prometió. Que prometió cuidarme toda mi vida. La voz de Janet temblaba, llena de un dolor que parecía desbordarse en cada sílaba. Valentina, sin quererlo, dio un paso atrás. Una ola de desesperación casi física emanó de esa mujer, tan espesa que era posible sentirla en su piel. Janet Viktorovna. Valentina se esforzó por mantener un tono suave, como si estuviera hablando con un estudiante al borde de una crisis nerviosa. Entiendo tus sentimientos, pero tú no entiendes nada. De repente Janet lo agarró con fuerza por la muñeca. Sus ojos febriles brillaron, húmedos y salvajes. ¿Crees que quiero a este perdedor? Su voz se elevó entrecortada. Podría encontrar a cualquiera, más joven, más exitoso. Pero no tengo a nadie. Nadie. La última palabra salió en un grito ahogado. Y me debe una. Por todos estos años, por todo lo que hice por él. Algunos clientes ya observaban la escena con descarado interés. Valentina soltó su brazo con cuidado, como temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper algo en la mujer. Lo siento, pero necesito irme, dijo con firmeza, pero sin aspereza. Todavía paga mi alquiler, prosiguió Janet, como si no la hubiera escuchado. Es lo único que me queda. ¿Y ahora quieres quitármela? Valentina notó el brillo de las lágrimas en los ojos de la otra, no eran lágrimas de manipulación, sino de un miedo genuino, casi animal, a perder el último hilo que la unía al pasado. Incluso si ese hilo fuera solo una transferencia bancaria mensual. No quiero quitarte nada, respondió él con una tranquilidad que la sorprendió. Lo que sucede entre Mikhail y yo no tiene relación con sus arreglos financieros. Sí, lo ha hecho. Janet apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas. Si os volvéis a juntar, todo el dinero irá para vosotros. Conozco a Mikhail, es un idiota sentimental. Él os lo dará todo y yo me quedaré sin nada. Una oleada de cansancio invadió a Valentina. Esa mujer había destruido su matrimonio años antes, se había llevado a su marido, y ahora temblaba de miedo de perder la última migaja de seguridad. Había algo cruelmente irónico en eso. Janet Viktorovna miró directamente a los ojos de su ex rival. No tengo intención de entrometerme en tu relación con Mikhail. Pero tampoco te permito interferir en el mío. Todo lo mejor, añadió, ya dándose la vuelta. Al salir de la tienda, Valentina finalmente pudo respirar profundamente. ¡Qué día tan extraño! Primero, la tensa conversación con su hijo, ahora, esa reunión. Como si el pasado insistiera en repasar tus heridas, una tras otra.
El apartamento de su padre estaba en el primer piso de un edificio antiguo, con las paredes desconchadas y olor a envejecimiento. Valentina entró sin llamar, usando su propia llave. «Soy yo, papi», anunció entrando a la cocina. «¿En la cocina?», respondió la voz ronca de Fiodor Ivanovich. Estaba sentado a la mesa, jugando al solitario con una baraja de cartas gastada. A pesar de tener 82 años, mantenía la espalda recta y la mirada clara, bajo unas cejas pobladas que parecían dos nubes grises. «Pensé que estabas con Mikhail», dijo sin levantar la vista de sus cartas. Valentina se quedó helada en la puerta. «¿Y de dónde sacaste eso?». «Pueblo pequeño, hija», refunfuñó el anciano, recogiendo las cartas con gesto experto. «Las paredes tienen oídos». «Sentarse». «La tetera acaba de hervir». Dejó la bolsa de compras sobre la mesa e hizo lo que le dijeron, observando cómo su padre se levantaba para recoger la taza de té. «¿Y tú qué opinas?», preguntó después de un silencio. «¿Acerca de?». Fiodor Ivanovich le guiñó un ojo con malicia. «Lo sabes muy bien», Valentina bajó la voz. «Sobre mí y Mikhail». El anciano llenó las tazas con agua caliente, tomándose su tiempo. «¿En qué hay que pensar?». «Tu vida, tus elecciones». «Denis está en contra», confesó, casi en un susurro. «Odia la idea de que me acerque a Mikhail después de todo lo que pasó». «Es joven», asintió el padre, regresando a la mesa. «Ver el mundo en blanco y negro». «A su edad yo también era así, lleno de principios». Sirvió el té y removió el azúcar con la cuchara, el sonido del metal contra la porcelana llenó el espacio entre ellos. «Sabes, hija», continuó después de un sorbo, «cuando descubrí que Mikhail había regresado contigo, hace años, juré que le iba a romper la cara». Hizo una pausa, su mirada perdida en algún lugar más allá de la pared. «Y hasta pensé en hacer eso porque lastimé a mi niña». Valentina lo miró sorprendida. «¿Y por qué no lo hiciste?». «Porque vino a mí». Fiodor Ivanovich golpeó ligeramente con la cuchara el borde de la taza, como si marcara el ritmo de la memoria. «Hace unos 3 meses. Había tenido una crisis de presión arterial, apenas podía caminar y entonces, un día, llamaron a la puerta». «Fue él». El anciano negó con la cabeza. «Limpió toda la casa, fue al mercado, preparó el almuerzo. Desde entonces viene todas las semanas, arregla un grifo, lleva la compra y la semana pasada selló las ventanas para el invierno». Sin quejarse, sin hacerse la víctima. Los ojos de Valentina se abrieron como platos. «¿Por qué no me lo dijiste?». «¿Para qué?». El padre sonrió, irónicamente. «Tú decidirías tu camino como siempre». Ella siempre fue terca. Permanecieron en silencio, disfrutando de su té. De las tazas salía vapor, envolviéndolas en una cálida niebla. «No sé qué hacer», admitió finalmente Valentina. «Por un lado, estas conversaciones, estos encuentros me hacen bien. Por otro lado, tengo miedo de volver a quemarme». «Si tiene miedo», observó filosóficamente el padre, «es porque todavía está viva por dentro». Dejó la taza y la miró seriamente. «Solo recuerda, si no vas al bosque no recoges setas». Las palabras de su padre resonaron en su mente mientras caminaba a casa. Mikhail había estado ayudando a Fiodor Ivanovich durante meses sin siquiera mencionarlo. ¿Fue una estrategia para recuperarla? ¿O actuó así simplemente porque pensó que era lo correcto? El jardín del colegio la recibió con el susurro de las hojas secas. Víctor Semyonovich estaba sentado en un banco bajo un roble centenario, impecable con su traje gris y el pelo blanco peinado hacia atrás. Al verla se puso de pie con la elegancia de otros tiempos. Valentina Fyodorovna, le tomó la mano con ternura. «Me alegro de que hayas venido. Sonabas muy conmocionado por teléfono». «¿Qué pasó, Víctor Semyonovich?». Ella sonrió aunque la tensión le oprimía el pecho. «¿Algún problema en la escuela?». «No, meneó la cabeza, indicando el banco de al lado. Quería hablar de otra cosa». Había algo en sus ojos, una determinación contenida, como si hubiera estado ensayando esas palabras durante días. «Nos conocemos desde hace muchos años», comenzó mirándola con sinceridad. «Siempre he admirado tu inteligencia, tu amabilidad, tu fuerza. Y en los últimos tiempos, cuando nos hemos acercado más». Su voz se apagó por un momento.
Víctor Semyonovich tragó. Valentina Fyodorovna, querida, sus dedos temblaron levemente sobre sus rodillas, te pido que aceptes mi mano y mi corazón. Ella lo miró fijamente, atónita. Las palabras parecían flotar en el aire entre ellos, irreales. Víctor Semyonovich no le dio tiempo a reaccionar. Soy viudo, tú estás divorciada. Ambos estamos solos. Juntos podríamos formar una unión digna y llena de respeto. Su voz ganó firmeza. Ofrezco no solo mi apellido, sino la oportunidad de volver a sentirme necesitado. Podrías ayudarme con mi trabajo social, volver a estudiar como consultor honorario. ¿Podrías ayudarme? La frase resonó en Valentina como un eco doloroso. Miró a ese hombre honesto que le ofrecía seguridad, estabilidad, un futuro sin turbulencias, y solo sintió un vacío sordo en el pecho. Víctor Semyonovich, murmuró con verdadero pesar, aprecio inmensamente su propuesta. Eres un hombre extraordinario y cualquier mujer sería feliz a tu lado. Pero tú no, añadió con una sonrisa triste, leyendo en sus ojos lo que ella no podía decir. ¿Es por Solovyov? Preguntó aunque ya sabía la respuesta. Sí, ella bajó la cabeza. ¿Cómo explicar que a pesar de todas las traiciones, a pesar de todo el pasado, su corazón todavía se contraía al ver esa silueta familiar caminando por la avenida? Que todavía recordaba esas manos fuertes, cálidas, seguras como si no hubiera pasado el tiempo. No puedo darte una respuesta ahora, dijo finalmente. Necesito tiempo para entender lo que siento. Lo entiendo, Víctor Semyonovich asintió, tomándose su tiempo. Esperaré. Mientras sea necesario. Mientras regresaba por el parque, Valentina reflexionó sobre las palabras de su padre, la propuesta de Víctor y la desesperación de Janet. Y sobre todo sobre Mikhail, ese hombre que silenciosamente se había convertido en un elemento fijo en la vida de su padre, sin fanfarrias, sin esperar nada a cambio. ¿Qué significó todo esto? ¿Y por qué incluso después de tantos años, la mera idea de volver a perderlo la dejaba sin aliento? Mientras los pensamientos se entrelazaban como las ramas secas de los árboles en otoño, Valentina Fedorovna se cuestionaba el capricho del destino que los había unido en esa danza de hojas y decisiones. Denis, todavía atrapado en la herida abierta de la traición de su padre, se niega a perdonar. Janet, aferrándose con uñas y dientes al último hilo que la unía a su exmarido, como si esa fuera su única ancla. Su padre, sorprendentemente alineado con Mikhail, como si viera algo que otros no podían, o no querían ver. Víctor Semyonovich con su noble propuesta, pero que sonó más como un pacto de conveniencia que como un gesto de cariño. ¿Y Mikhail? Oh, Mikhail. Perdido en su propio laberinto de arrepentimiento, buscando la redención como un penitente que ya no sabe si merece el perdón que pide. Y en el centro de este remolino, ella. Una mujer cercana a los 60, de repente se enfrenta a una elección que nunca buscó, que ni siquiera imaginaba posible. En lo profundo de su alma, Valentina sabía la verdad que insistía en esconderse en las sombras, todavía amaba a Mikhail. A pesar de 15 años de separación. A pesar de la traición que le había robado no solo su dinero, sino su confianza en el futuro. A pesar de las promesas incumplidas y los sueños destrozados contra el muro de la realidad. Este sentimiento, testarudo como un brote que se abre paso en el asfalto, persistía, frágil pero indomable, a través de las capas de resentimiento y miedo. Pero podría confiar en él. Podría, una vez más, abrir las puertas de un corazón que ya había sangrado en sus manos. Y sobre todo, tenía derecho a arriesgar no solo su propio equilibrio, sino también el de Denis, el de Artyom, el de aquella desgraciada Janet, cuyas esperanzas pendían de un hilo. Valentina se detuvo en medio de la avenida, con la mirada fija en las hojas que caían en una espiral dorada. El otoño siempre había sido una estación de despedidas, de equilibrio y de cierre. Pero, ¿y si esta vez también fuera una invitación? Un preludio de algo nuevo, algo que aún no se había atrevido a nombrar. La casa del conserje de la escuela N grados 42 era un cubículo estrecho cerca de la entrada, con las paredes desconchadas por la humedad y un sofá hundido que parecía haber sobrevivido de la época de Brezhnev. Allí Mikhail pasó las noches de servicio. En la práctica, también vivió allí. El estudio alquilado tuvo que ser abandonado cuando el dinero se acabó para siempre. Por la noche, después de recorrer el patio, se sentaba ante su escritorio de madera desgastada por la intemperie, rodeado de herramientas de tallado y un bloque de madera blanda de tilo.
De sus manos pacientes y hábiles surgió la figura de un búho, un regalo para Artyom. El niño, sin saberlo, se había convertido en el hilo invisible que aún lo conectaba con su familia. Todo empezó cuando, un día, su nieto se le acercó en el patio del colegio con la abierta curiosidad de los niños. Desde entonces, las reuniones se han repetido. Mikhail le enseñó al niño los primeros cortes en madera, le contó historias de su época como ingeniero, recuerdos que, en boca de su abuelo, adquirieron el brillo de una leyenda. Un golpe en la puerta interrumpió su trabajo. En el umbral, Janet estaba impecablemente vestida con su traje azul oscuro, su cabello recogido en un moño perfecto, pero con una expresión en su rostro que hizo que Mikhail se estremeciera por dentro. «Hola», dijo secamente entrando a la habitación con una mirada de desdén que barría cada rincón sucio, cada grieta de las paredes. Así era como vivía ahora. Mikhail dejó el cuchillo y el bloque de madera sin decir nada. La presencia de Janet en ese pequeño espacio parecía absurda, como un jarrón de cristal sobre una mesa de construcción. ¿Qué la trajo allí? ¿De qué se trata esto?, preguntó forzando su voz a sonar tranquila. Janet caminó por la habitación con pasos cortos, hundiendo sus talones en el desgastado linóleo, hasta que se detuvo frente a él, mirándolo de arriba a abajo. Lo sé todo, cruzó los brazos sobre el pecho. De tus encuentros con Valentina Fedorovna. De los paseos, de las conversaciones, de las reuniones a la luz de las velas. La palabra sonó como un golpe. Así que lo que. Mikhail se frotó el puente de la nariz con cansancio. Nos divorciamos hace años, Janet. Bien. Su voz se quebró como un alambre tensado. Pero todavía tenemos obligaciones mutuas. Prometiste pagarme una compensación por tu parte del apartamento. ¿Y pagado? Cada mes. Se encogió de hombros. Cada centavo. No es suficiente. Cortó el aire con las palabras. Necesito todo el dinero, de una vez. Mikhail parpadeó confundido. ¿De qué estás hablando? Janet se inclinó sobre la mesa y apoyó las manos en la madera gastada. Escúchame bien, Solioviov. O pones fin a estas reuniones con tu ex esposa o vendemos la casa de campo y me das mi parte inmediatamente. Él la miró en silencio. La dacha de las afueras era el último refugio que le quedaba después de tantos naufragios. Un pequeño terreno con una casita de madera, comprado cuando era pequeño con Janet. En el divorcio habían decidido no compartirlo, usándolo en rotación. Mikhail fue allí en primavera y otoño arreglando todo lo que estaba roto, podando los árboles, sintiéndose, aunque fuera por breves momentos, útil, necesario. La casa de campo no vale tanto, murmuró finalmente. Son 600 metros cuadrados y una casa que está a punto de derrumbarse. No finjas, Janet sonrió amargamente. Sé cuánto vale ahora el terreno de esa región. Al lado se está construyendo un condominio de lujo y no paras de hacer mejoras en el lugar. Así que decide, o te despides de Valentina o vendemos la casa de campo y nos deshacemos el uno del otro para siempre. ¿Por qué es esto tan importante para ti? Preguntó Mikhail en voz baja, aunque conocía la respuesta en lo más profundo de su alma. Janet se enderezó y algo parecido al dolor cruzó por sus ojos. Porque si vuelves, todo tu dinero acabará en manos de ella y su familia. ¿Y yo? ¿Qué me queda? Le resulta fácil, a los 45 años, conseguir un trabajo cuando el único currículum que tengo son 15 años como esposa del ingeniero jefe. Mikhail suspiró. Había verdad en sus palabras. Janet había abandonado su carrera por él, ocupando la retaguardia mientras él construía un futuro que nunca llegó. Está bien, dijo lentamente. Venderé la casa de campo y te daré tu parte. La suma completa, aclaró Janet. Lo que obtengas de la venta. Él asintió sintiendo un extraño alivio. Tal vez había llegado el momento de cortar los lazos con el pasado de una vez por todas, aunque eso significara perder la última posesión material que le quedaba. Con una condición, la miró a los ojos. Dejas en paz a Valentina. Sin escenas en las tiendas, sin amenazas. Janet frunció los labios pero asintió. Trato hecho. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Sabes cuál es la peor parte, Misa? Su voz tembló levemente. Realmente te amaba.
Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Mikhail permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la lechuza inacabada. Sabía que acababa de renunciar a lo último que poseía de valor. Pero extrañamente se sentía ligero, como si, al soltar lo que ya no le servía, finalmente estuviera respirando ingrávido. Ludmila Petrovna recorría apresuradamente los pasillos del ayuntamiento y sus pasos resonaban en el frío suelo. Su sobrina Olenka, empleada de vivienda, había prometido comprobar los documentos para el fondo de renovación del edificio donde vivían. Sin embargo, al pasar por la ventanilla de transacciones inmobiliarias, un nombre familiar llamó su atención. Mijail Andreevich Solioviov, dijo el asistente. Sí, los papeles para la venta de la casa de campo están listos. ¿Se los pueden entregar? Ludmila aminoró el paso con el oído atento. ¿Es cierto que le está dando todo el dinero a su exmujer? Preguntó una voz femenina. Esto generalmente no se hace al dividir activos. Su problema, respondió el hombre. Pero sí, el contrato establece que el importe total será transferido a la cuenta de Yanete Viktorovna Belova. Ludmila se detuvo sorprendida. Mikhail le estaba entregando todo a Janet. ¿Por qué? ¿Sería chantaje? ¿O una culpa tan profunda que le llevó a soltar lo poco que le quedaba? Con estas preguntas insistiendo, llegó a la oficina de su sobrina, quien, como siempre, estaba al tanto de todos los chismes de la ciudad. ¿Y Solioviov? Susurró Olenka bajando la voz. Bueno, dicen que lo está liquidando todo. Lo vieron con Krylova, su primera esposa. Parece que quiere volver con ella, así que se está deshaciendo de la actual para no tener más ataduras. Ludmila meneó la cabeza pensativa. Había una diferencia entre volver a un viejo amor por la comodidad y renunciar a la última posesión que tenías para empezar de nuevo con las manos limpias. Habían pasado casi 2 semanas desde el ultimátum de Janet. La dacha. La dacha fue vendida, el dinero transferido a su exesposa y la vida, poco a poco, pareció encontrar un nuevo rumbo. Fue entonces cuando la noticia de la enfermedad de Fyodor Ivanovich llegó como un rayo. Valentina Fyodorovna estaba en medio de una lección privada cuando la vecina de su padre llamó con la voz temblorosa al otro lado de la línea. El anciano se había desmayado en medio de una conversación. La ambulancia lo llevó rápidamente a cardiología. Un ataque cardíaco extenso, susurró la doctora en los fríos pasillos del hospital, con el rostro serio bajo la máscara. Estado grave pero estable. Vigilaremos, haremos todo lo posible. Valentina se dejó caer en el duro banco fuera de la UCI, con la cabeza dando vueltas y el corazón latiéndole salvajemente en la garganta. Ya había perdido a su madre, el dolor de esa pena todavía le dolía como una herida apenas cicatrizada. Pero la idea de perder también a su padre, ese hombre fuerte e inquebrantable que siempre había sido su refugio seguro, le resultaba insoportable. Tía Valía. Ella miró hacia arriba. Por el pasillo Artyom corrió hacia él con los ojos brillantes por las lágrimas, seguido por Denis, que intentaba seguir el ritmo de su hijo. El nieto se arrojó en sus brazos. El abuelo se pondrá bien, ¿no, abuela? La voz del niño temblaba, pero había una fe infantil en cada palabra. Vinimos tan pronto como nos enteramos. El abuelo es fuerte, se curará, mira el sol afuera. Valentina acarició el cabello del niño, aunque sus propias lágrimas amenazaban con derramarse. Por supuesto que sí, mi amor. Él es un luchador. Denis se sentó a su lado y pasó un brazo firme sobre los hombros de su madre. ¿Qué dijeron los médicos? Valentina repitió en frases cortas lo poco que sabía. Denis frunció el ceño, frunciendo los labios del mismo modo que hacía su padre en los momentos de tensión. Me quedaré aquí durante el primer turno, decidió con voz firme. Vete a casa, descansa. Irina recoge a Artyom y yo me quedo hasta la mañana. ¿Pero qué pasa con tu trabajo? Protestó débilmente. Al diablo con el trabajo, respondió abrazándola con una fuerza que no había sentido en años, sin su habitual reserva. Es mi abuelo. A la mañana siguiente Valentina regresó al hospital y reemplazó a su hijo junto a la cama de su padre. Fyodor Ivanovich seguía inconsciente, envuelto en cables y tubos, con el rostro pálido contra el blanco de las sábanas. Solo se permitía la entrada a la UCI a un visitante a la vez, y ella pasó todo el día allí, sosteniendo la mano cálida y seca de su padre, murmurando palabras de aliento y secándose las lágrimas que insistían en caer.
Cuando las primeras estrellas brillaron más allá de la ventana, la puerta de la enfermería se abrió silenciosamente. Valentina se dio la vuelta, esperando una enfermera, pero era Mikhail, con el rostro más delgado y los ojos llenos de preocupación. ¿Cómo está él?, preguntó en voz baja, acercándose. Seria pero estable, se levantó sorprendida. ¿Cómo te enteraste? Me llamó Denise. Mikhail colocó una bolsa de frutas en la mesa junto a él. Dijo que estabas solo y que tuviste que irte por una emergencia en el trabajo. Valentina parpadeó con incredulidad. Denise te llamó. Después de todos esos años de distancia. Me quedaré aquí, dijo Mikhail, en voz baja. Vete a casa, descansa. Prometo no alejarme de su lado ni un minuto. Ella quiso negarse, pero el cansancio de los últimos días pesaba como plomo sobre sus miembros. Ella simplemente asintió, agradecida. Así comenzaron aquellas extrañas y silenciosas vigilias al lado de Fyodor Ivanovich, Valentina de día, Mikhail de noche. A veces Denise o la enfermera Tatiana, prima lejana de Lyudmila Petrovna, que había obtenido permiso para recibir cuidados adicionales, los reemplazaban. Al tercer día el anciano recuperó brevemente el conocimiento, pero fue suficiente para darle a su hija una débil sonrisa e incluso bromear: no me verás rendirme tan fácilmente. Fue esa misma noche que Artyom, que había ido con su padre a visitar a su bisabuelo, se cruzó con Mikhail en el pasillo. «Abuelo Misa», exclamó el niño arrojándose a sus brazos. Denise, que iba detrás, se detuvo vacilante. Mikhail levantó a su nieto sobre su regazo con cuidado de no forzar su ya debilitada espalda. «Oye, mi halcón». Su voz se apagó por un segundo. «A medida que creciste, eres pesado». Le llevé un dibujo a mi bisabuelo. Artyom sacó un papel doblado del bolsillo. «Y también hice uno para ti. Mira, eres tú haciendo una casita para pájaros». Mikhail desdobló las líneas garabateadas, torpes pero esforzadas, de un hombre con un martillo frente a un pequeño refugio de madera. En la esquina, letras infantiles: pro abuela Misa. «Gracias», fue todo lo que pudo decir, abrazando al niño. Denise tosió interrumpiendo el momento. «Vamos, Artyom. El bisabuelo necesita descansar y todavía tenemos que ir al mercado a buscar a la abuela». Pero en lugar de irse de inmediato, se quedó allí, mirando a su padre con una expresión que Valentina nunca antes había visto. «Gracias por quedarte aquí esta noche», dijo finalmente. «Mamá está más tranquila». «Es lo menos que puedo hacer», respondió Mikhail simplemente. «Fyodor Ivanovich es como un padre para mí». Denise asintió, tomó la mano de su hijo y se dirigió hacia la salida, pero en la puerta se dio la vuelta una vez más. «Ya sabes, Artyom esculpió otra figura contigo. Habla todo el tiempo de cómo el abuelo Misa le enseña a trabajar con madera». Y tras una pausa añadió: «Tal vez pasarás por allí el fin de semana y le mostrarás esa técnica de la corteza de árbol». No deja de preguntar cómo lo hace. Mikhail vio alejarse a su hijo y a su nieto, y algo cálido, durante mucho tiempo dormido, inundó su pecho. Esa simple invitación contenía más perdón que cualquier palabra. Una semana más tarde trasladaron a Fyodor Ivanovich de la UCI a una sala común. Los médicos hablaban de un cauto optimismo. La crisis había pasado. Ahora comenzó la larga recuperación. Mikhail estaba sentado junto a la cama del anciano, leyendo en voz alta la historia de un hombre verdadero, el libro favorito de Fyodor Ivanovich. Cuando su teléfono sonó en el pasillo, salió a contestar. Valentina, de camino a la habitación de su padre, escuchó accidentalmente la conversación. «Sí, Nikolai Petrovich, recuerdo tu invitación», dijo Mikhail. «Por supuesto, el puesto de jefe de mecánicos es muy atractivo». «Sí, lo entiendo, una oportunidad como esta solo llega una vez en la vida, pero ahora mismo no puedo moverme». «Motivos familiares», añadió tras una pausa. «Gracias por entender. Si el puesto sigue abierto en 1 o 2 meses, estaré encantado de reanudar la conversación». Guardó su celular y, cuando se dio la vuelta, encontró a Valentina mirándolo. Por su rostro se dio cuenta de que había oído todo. «¿Le han ofrecido un trabajo?», preguntó en voz baja. Mikhail se encogió de hombros. «Un ex colega de Novosibirsk abrió una empresa en la capital de la región. Quiere contratarme como jefe de mecánicos. Buen salario, perspectivas». «¿Y te negaste?».
Había asombro en su voz. ¿Por qué? Él la miró fijamente durante un largo momento. Fyodor Ivanovich está enfermo. No puedo abandonarlo ahora. Y había otras razones, dudó. No quiero crearte más problemas. ¿Qué problemas? Si me mudo a esa zona, Janet puede exigir la venta del apartamento en el que vives. Legalmente todavía tengo una parte. Mientras estoy aquí y pago su compensación, el asunto no avanza. Pero si me voy. Valentina lo miró con los ojos muy abiertos. Estaba renunciando a la oportunidad de volver a la profesión que amaba, por un salario digno para ella y para su padre. Escuché que vendiste la casa de campo, murmuró. Mikhail se encogió de hombros. Janet necesitaba el dinero. Y yo no estaba tan apegado, concluyó, como si estuviera hablando de algo sin importancia, y no del único activo que le quedaba. En ese momento Fyodor Ivanovich se removió en la cama y Mikhail se apresuró a regresar a la habitación, dejando a Valentina en el pasillo, aturdida por una tormenta de pensamientos y emociones que no sabía cómo nombrar. Lyudmila Petrovna estaba poniendo la mesa cuando sonó el timbre. En la puerta estaba Valentina, con los rasgos marcados por una semana de noches de insomnio, pero con un nuevo brillo en los ojos. Liuda, necesito hablar contigo, dijo sin preámbulos. Los amigos se instalaron en la cocina. Lyudmila sirvió té fuerte y acercó el tarro de mermelada casera. ¿Y Fyodor Ivanovich? Mejor. Valentina le agradeció con un gesto. Creo que en una semana, comenzó, pero se detuvo como buscando las palabras adecuadas. Creo que en una semana, necesito tomar una decisión. ¿Y si lo echan del hospital en una semana? ¿Y luego? Valentina dejó la pregunta flotando en el aire, sus dedos apretando la taza de té. No sé cómo será, Liuda. Necesita cuidados constantes y no puedo estar a su lado todo el tiempo. Tengo a mis alumnos, a mi nieto, su voz temblaba levemente. ¿Quizás contratar a un cuidador? Sugirió Lyudmila, ya anticipando la respuesta. ¿Con qué dinero? Valentina soltó una risa amarga, casi sin humor. Mi jubilación apenas cubre los medicamentos. Lyudmila removió el té con la cuchara, con los ojos perdidos en sus pensamientos. ¿Y Mijail? Preguntó finalmente, sorprendiendo a su amiga. Él siempre está con su padre. Valentina levantó la vista, intrigada. ¿Cómo lo sabes? Tatiana me lo dijo. Lyudmila se encogió de hombros. Dice que está de guardia todas las noches, que no se aleja del lado del viejo. Y parece que incluso hizo las paces con el señor Denis. Valentina asintió como confirmando algo que ya sospechaba. Luego, como si hubiera tomado una decisión, soltó, Mikhail rechazó un trabajo en la región. Un buen trabajo en su campo. Por su padre y por mí, vaciló. Y vendió la casa de campo. Le dio todo el dinero a Jean, solo para que ella pudiera dejarnos en paz. Lyudmila miró largo rato a su amiga, con los dedos todavía alrededor de la taza caliente. ¿Sabes, Valía?, dijo lentamente como sopesando cada palabra, creo que me equivoqué con él. ¿Recuerdas cuando dije que todos los hombres son iguales? Una sonrisa triste apareció en sus labios. Quizás no todos. Quizás algunos sean diferentes. Apartó la taza y tomó la mano de Valentina. Después del divorcio con Saska, comencé a odiar a todos los hombres, confesó con voz ronca. Pensé que simplemente estaban esperando el momento adecuado para traicionar, para abandonar. Proyecté mi dolor en todos, incluso en tu Mikhail. Pero ahora veo que me equivoqué. Permaneció en silencio por un momento, organizando sus pensamientos. ¿Recuerdas lo feliz que eras al principio cuando te casaste? Brillabas por dentro, Valía. Incluso me dio celos. Se le humedecieron los ojos. Luego la vida se los llevó. Pero quién sabe, tal vez no fue solo para traerlos de vuelta. No por casualidad, sino para dar una segunda oportunidad. Valentina miró a su amiga, las lágrimas corrían incontrolablemente. Tengo miedo, Liuda, susurró finalmente. ¿Y si todo vuelve a suceder? ¿Y si me engaña otra vez? ¿Y si no le engaño? Respondió simplemente Lyudmila. ¿Y si esta es precisamente la oportunidad de la felicidad que solo llega una vez en la vida? Mereces intentarlo de nuevo, Valía.
Y Dios sabe que este hombre también merece una segunda oportunidad. Afuera, los primeros copos de nieve comenzaron a caer, tímidamente, como si tantearan el terreno antes del invierno. Valentina observó las partículas blancas bailar bajo la farola y pensó que cada una de ellas, como el destino humano, era única y frágil. A veces valía la pena arriesgarse para no arrepentirnos de lo que pudo haber sido y no fue. La nieve se derritió en cuestión de horas, como si la naturaleza quisiera recuperar el tiempo perdido. Ayer el sol de marzo todavía luchaba por atravesar los ventisqueros, hoy, la tierra respira humedad y el aire lleva ese olor especial del despertar, que solo existe al comienzo de la primavera. El río se liberó del hielo y a lo largo de la orilla, entre los últimos fragmentos derretidos, apareció una estrecha franja de tierra expuesta. Por él caminaban lentamente dos figuras, un hombre mayor, apoyado en un bastón, y una mujer con un abrigo ligero, que lo sostenía del brazo. Se dirigieron hacia un antiguo sauce, cuyas ramas se curvaban sobre el agua. ¿Recordar?, preguntó Mikhail, deteniéndose debajo del árbol. Fue aquí, bajo este sauce, donde te lo dije por primera vez. Lo recuerdo, Valentina sonrió suavemente. Estabas tan serio, tan nervioso, que empezaste a tartamudear. Y yo solo pensé, ¿lo dirá o no? Se rieron juntos, ligera y libremente, como solo pueden reír aquellos que han vivido lo suficiente para valorar los pequeños momentos de alegría. Mikhail se sentó con cuidado sobre un tronco caído y colocó su bastón a su lado. Después de meses de cuidar a Fyodor Ivanovich, su propia salud se había deteriorado, su artritis había empeorado y los médicos insistían en recibir tratamiento. Pero en ese primer día verdaderamente primaveral, el dolor había remitido, dando paso a una alegría pacífica por la cercanía del ser amado. Valentina estaba sentada a su lado, con los ojos fijos en el agua que reflejaba el alto cielo de la estación. «Sabes, Misa», dijo pensativamente, «durante mucho tiempo tuve miedo de este momento. Miedo de volver a creer, de abrirse. Después de todo lo que pasó, tomó tu mano suavemente. No fue solo por mi culpa». Ella negó con la cabeza. «Fue para mí. Por mi miedo a sentir dolor, a volver a decepcionarme. Cuando estás a punto de cumplir 60 años, empiezas a guardar tus fuerzas, tus sentimientos. Parece más fácil vivir como siempre lo has hecho, tranquilamente, sin sorpresas». Mikhail asintió, entendiendo. «Yo también tenía miedo», admitió. «Miedo a no merecer una segunda oportunidad, a que sea demasiado tarde para arreglar las cosas. Pero luego entendí que si no lo intentaba, me arrepentiría por el resto de mi vida». Valentina miró sus manos unidas. Manos que habían experimentado mucho trabajo, alegría, dolor. Rugoso, con venas prominentes y manchas de la edad. Pero había una belleza en ellos, la belleza de lo vivido, sufrido y superado. «Ya no somos los mismos», Misa murmuró. «Y eso es bueno. Nos volvemos más sabios, más amables, aprendemos a valorar lo que tenemos. Antes pensaba que la juventud era la mejor etapa de la vida. Ahora entiendo que cada época trae sus propios dones». «¿Y qué regalo nos ha dado la madurez?», preguntó mirándola a los ojos. «La capacidad de perdonar», respondió Valentina, simplemente. «Perdónate a ti mismo y a los demás. La comprensión de que la vida es demasiado corta para guardar rencores y que el amor verdadero, puede sobrevivir incluso a las pruebas más duras». Mikhail se llevó la mano de ella a los labios y la besó con ternura. No había en ese gesto una pasión ardiente de juventud, sino una profundidad de sentimientos que solo el tiempo es capaz de madurar. «Vámonos a casa», dijo Valentina levantándose. «Denis prometió traer a Artyom. Quiere mostrar algo sobre su abuelo». La caminata desde la orilla del río hasta la casa de Valentina tomó casi media hora. Mikhail caminaba lentamente apoyándose en su bastón y en su brazo. Pero ninguno de los dos tenía prisa. El sol primaveral acariciaba sus rostros, el aire se llenaba con los aromas de la tierra que despertaba y ambos querían prolongar ese sentimiento de paz y satisfacción. «Nunca había podido hacerlo tan limpiamente», admitió Denis, examinando el trozo de madera que acababa de tallar. Mikhail miró a su hijo con expresión de sorpresa. «Por supuesto que te lo mostraré», respondió, y su voz tembló ligeramente por la emoción. «Cuando quieras, incluso ahora». «Vayamos todos juntos», decidió Denis. «De hecho, todavía tenemos que colgar el comedero para pájaros».
Valentina Fyodorovna observaba a través de la ventana a las 3 generaciones de hombres de su familia. El padre apoyado en la barandilla del balcón, el exmarido con su nieto y su hijo, todos ocupados en el patio con el comedero. Fyodor Ivanovich le daba consejos, Mikhail le enseñaba a Denis cómo sujetar correctamente el cuchillo de trinchar, mientras Artyom saltaba y comentaba cada movimiento con entusiasmo infantil. Había tanta naturalidad en aquella escena, tanta armonía espontánea, que el corazón de Valentina se llenó de una ternura tan intensa que dolía. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. En la puerta estaba Víctor Semyonovich con un ramo de tulipanes primaverales y una sonrisa ligeramente melancólica. «Buenos días, Valentina Fyodorovna», saludó, tendiéndole las flores. Decidí pasar a ver cómo se encontraba Fyodor Ivanovich. «Pasa, por favor», invitó ella, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. «Mi padre está mucho mejor». «Gracias». Fueron al salón, donde Víctor Semyonovich saludó a Fyodor Ivanovich. Luego, vacilante, se volvió hacia Valentina. «¿Puedo hablar contigo un momento?» «Por supuesto». En la cocina, mientras ella, un tanto avergonzada, colocaba las flores en el jarrón, Víctor Semyonovich la observaba con una mirada cálida. «He oído que Mijail Andreyevich aparece con frecuencia por aquí», dijo finalmente. Valentina levantó la vista, dispuesta a explicarse, pero él la detuvo con un gesto suave. «No hace falta que digas nada. No hay resentimiento en mi voz, solo comprensión. Veo todo. Y estoy feliz por ti». «¿En verdad?», comenzó, pero él la interrumpió nuevamente. «Solo vine a decirte una cosa, te deseo felicidad». Habló con la dignidad de quien ha aprendido a aceptar la vida tal como es. «Mikhail es un buen hombre, simplemente se perdió por un tiempo. Cuídense unos a otros». En ese momento Mikhail entró en la cocina y se detuvo, inseguro, al ver a Víctor Semyonovich. «Mijail Andreyevich», saludó el director tendiéndole la mano. «Qué bueno verte». «El sentimiento es mutuo», respondió Mikhail, estrechándole la mano con firmeza. «Acabo de decirle a Valentina Fyodorovna lo feliz que estoy por vosotros dos». Víctor Semyonovich se mantuvo erguido con esa serenidad especial que surge al hacer las paces con lo inevitable. «Si necesitas algo, no dudes en buscarme. Después de todo, somos casi una familia, ¿no?». Se dirigió a Valentina. «Voy. Todavía tengo asuntos escolares. Saluda a Fyodor Ivanovich y mis mejores deseos para su salud». Una vez en la puerta, se volvió una vez más. «El próximo sábado habrá una reunión de antiguos alumnos en el colegio. Vengan los dos. Muchos estarán felices de verte». Cuando la puerta se cerró detrás de Víctor Semyonovich, Valentina y Mikhail intercambiaron una mirada de alivio. «Un hombre digno», comentó Mikhail con sincero respeto. «Pocos pueden ceder tan noblemente». Valentina asintió, sintiendo gratitud por su ex colega, que había sabido preservar su dignidad y amabilidad incluso en una situación tan delicada. Por la noche, cuando Denis y Artyom se marcharon y Fyodor Ivanovich se durmió en su habitación, Mikhail y Valentina se quedaron solos. Sentados en la cocina, bebían té y conversaban tranquilamente, sin prisas, como solo lo hacen aquellos que saben tener muchas noches así por delante. «Valía», Mikhail empujó la taza. «Pensé mucho en eso estos días. Y en el fondo me gustaría seguir a tu lado, pero sin precipitar las cosas». Ella lo miró con curiosidad. «No necesitamos correr a la oficina de registro, organizar una boda y todas esas formalidades», continuó. «Simplemente estemos juntos, apoyándonos unos a otros, disfrutando cada día. Tenemos comprensión y esto es mucho más importante que cualquier sello o documento». Valentina asintió agradecida. Ella también pensaba lo mismo, en la simple felicidad de estar con alguien a quien amas, sin prisas ni protocolos innecesarios. «¿Sabes?», dijo acercándose a la ventana, «hace mucho tiempo que quiero plantar un manzano en el patio trasero. De esas que florecen en primavera y dan frutos en otoño. Creo que ahora es el momento adecuado, la tierra ya se ha descongelado y el calor aún no ha llegado». «Gran idea», estuvo de acuerdo Mikhail, uniéndose a ella. «Nos ocuparemos de ello mañana. Tengo a alguien que conozco en el vivero que puede ayudarnos a elegir una buena plántula». Se quedaron allí, mirando el patio donde ya asomaban las primeras hierbas, cada uno absorto en sus pensamientos, pero en el fondo, pensando en lo mismo,
como la vida sorprende en sus vericuetos, como nunca es tarde para empezar de nuevo y como lo más hermoso puede estar aún por llegar. En ese momento apareció en la puerta una nueva figura, Víctor Semionovich, acompañado de una niña de 6 o 7 años. Con una cálida sonrisa saludó al grupo. Buenas noches. Perdón por la visita inesperada. Estábamos de paso con mi nieta Masenka y decidimos echar un vistazo. ¡Qué invasión, Víctor Semionovich! Valentina se apresuró a darles la bienvenida. Ven, únete a nosotros. Acabamos de servirte y pasteles. Al poco tiempo, la mesa volvió a resonar con risas y animadas conversaciones. Víctor Semionovich contaba las últimas novedades en el colegio, mientras Artiom jugaba con Masenka, inventando juegos con ramitas y guijarros. Lyudmila Petrovna compartió con entusiasmo sus impresiones sobre el curso de informática que acababa de empezar, sorprendiéndose de sí misma por poder seguir las clases. Mikhail, sentado al lado de Valentina, permaneció en silencio, pero de vez en cuando sus dedos rozaban los de ella, sin motivo aparente, solo para sentir el calor de quienes nos hacen sentir como en casa. El sol se ponía tiñendo el cielo de suaves tonos rosados, mientras el aire se llenaba del aroma de los manzanos en flor, de la hierba recién cortada y de esa tranquila felicidad que solo existe cuando el corazón está ligero y el futuro parece un lugar acogedor. Creo que tenemos una buena vida, susurró Mikhail, inclinándose hacia Valentina. A pesar de todo, gracias a todo, corrigió en voz baja, observando los rostros amados alrededor de la mesa. Sabes, he llegado a una simple verdad. La felicidad no reside en no cometer nunca errores. Se trata de saber perdonar, a uno mismo y a los demás, y creer que el amor es más fuerte que el tiempo. Y allí permanecieron, de la mano, bajo el joven manzano plantado aquella primavera. El árbol, aún frágil, emprendió su camino, pero sus ramas se estiraron hacia el cielo con una determinación que hablaba de esperanza, de una promesa. Como si dijeran que la segunda primavera de la vida podría ser tan hermosa como la primera, o incluso más.